a iniciar la clase considerando ese prerequisito, ¿no? Entender que la ansiedad sin duda es un trastorno bastante frecuente, que cuando existe a través de un proceso normal de reacción ante una amenaza, pues se dice que la ansiedad es normal, pero los trastornos de ansiedad ocurren con mucha prevalencia en la sociedad actual que vivimos, y eso se debe casualmente a todas las circunstancias que rodean los fenómenos sociales. De hecho, entendamos que los trastornos de ansiedad es el desarrollo de sintomatología ansiosa sin que exista una causa que la justifique. Porque si hubiera una causa que justifique la ansiedad, no sé, salvo las fobias, ¿no? Las fobias que son crisis de ansiedad secundaria a un estímulo aversivo. Hay quienes tienen fobia a las alturas, por ejemplo, o simplemente a la sangre, o al estar encerrado. El correlato clínico que aparece en torno a ese tipo de circunstancias es fobia, porque se considera que existiría una especie de criterio irracional, ¿no? El temor irracional son las fobias. Comenzamos entonces dando un buen ejemplo o un buen concepto de ansiedad como esta respuesta emocional compleja, potencialmente adaptativa y fenomenológicamente pluridimensional. Fenomenológicamente pluridimensional, en la que coexiste una percepción de amenaza del organismo con una activación biológica orientada a reaccionar ante tal percepción. Entonces aquí entra otro componente que es la activación biológica. Quiere decir que existe un neurotransmisor encargado de desencadenar todo este cuadro clínico de la ansiedad. Y ese neurotransmisor, por supuesto, es la noradrenalina y la adrenalina. Como nosotros habíamos visto en las clases introductorias, el sistema nervioso autónomo, que se divide en simpático y en parasimpático, tiene entre sus muchas características que el neurotransmisor del simpático es la noradrenalina, mientras que el neurotransmisor del parasimpático es la acetilcolina, que cuando se activa el simpático vamos a desarrollar una serie de síntomas, fenómenos fisiológicos que están directamente vinculados con la adrenalina o noradrenalina interactuando con los receptores adrenérgicos que existen en las tres estructuras que están a cargo de la inervación del sistema nervioso autónomo. Esto es el músculo cardíaco, el músculo liso y las glándulas. Por tanto, considerada así el concepto de ansiedad, nosotros debemos entender o recordar que efectivamente el sistema nervioso autónomo tiene como principal característica la inervación tanto del músculo cardíaco cuanto del músculo liso y del aparato endocrino, es decir, las glándulas. Por ello, si nosotros recordamos esta premisa, vamos a entender fácilmente el síndrome de ansiedad. El principal síntoma de la ansiedad es una taquicardia intensa, ¿verdad? Descrita como palpitaciones, sacudidas del corazón, con elevación incluso de la frecuencia cardíaca. Es lógico entenderlo por el efecto inotrópico positivo que tiene la adrenalina. Y se sube también la presión arterial. De hecho, vienen pacientes que son transferidos del cardiólogo porque primero van al cardiólogo diciendo que son pacientes hipertensos, cuando realmente lo que son pacientes ansiosos
y que tienen una descarga de adrenalina, una activación simpática que finalmente contrae el músculo liso de las arterias y en consecuencia aumenta la resistencia vascular periférica y por tanto aumenta la presión arterial. Pero nosotros entendemos la presencia de este síntoma de palpitaciones evidentemente por la característica general del sistema nervioso autónomo, que uno de los territorios que inerva es el músculo cardíaco. El segundo síntoma importante son la sudoración, que evidentemente también lo entendemos por el hecho de que el sistema nervioso autónomo está a cargo de la inervación de las glándulas. Entonces, la activación simpática produce la eyección de las glándulas sudoríparas y, por tanto, sudoración. Y esta sudoración, en ocasiones, cuando se produce en las extremidades, manos y pies, los pacientes también lo describen clásicamente como manos frías, pies frías. A veces no perciben la sudoración o no existe la sudoración, pero lo que existe son extremidades frías, ¿no? Manos frías y pies fríos. Cuando no sudorosos, pero en todo caso es una molestia que se acompaña siempre en el cuadro clínico de la ansiedad. Luego tenemos temblores o sacudidas, evidentemente hay contracciones musculares por falta de acetilcolina, que en todo caso como que no entra en las premisas generales, porque hay 3 síntomas patognomónicos del síndrome de ansiedad: las palpitaciones, la primera, la segunda son la sudoración y la tercera es la sensación de ahogo o falta de aliento. Sensación de ahogo que lo entendemos también por la activación adrenérgica en el músculo liso del aparato bronquial. Y entonces, evidentemente, la descarga de adrenalina provoca una vasodilatación extrema. Recuerden ustedes que en el asma, que es la vasoconstricción, se dan fármacos adrenérgicos como el salbutamol, que lo que hacen es dilatar, ¿verdad? El músculo liso del árbol bronquial y en ese sentido pues mejora la ventilación. Sin embargo, en los procesos de ansiedad, en la crisis de ansiedad, existe una vasodilatación que no se acompaña del peristaltismo y por eso el paciente siente que se ahoga, ¿no? Porque no puede hacer los movimientos respiratorios de la manera correcta. Existe también músculo liso en el esófago y por tanto otro de los síntomas del síndrome de ansiedad es la sensación de atragantamiento. Otros síntomas menos importantes, pero de todas maneras que se acompañan, son la opresión o malestar torácico, náuseas, inestabilidad, fenómenos de desrealización o despersonalización, miedo a perder el control o volverse loco. El paciente, cuando esto ya se vuelve crónico, siente que se va a volver loco, tiene miedo a morir, piensa rápido que sus palpitaciones obedecen a un futuro infarto y se asusta más, y por tanto hay más adrenalina y es un círculo vicioso. También hay parestesia, ¿verdad? O disestesias, esta sensación que también se acompaña sobre todo en las extremidades, como hormigueo, y hasta escalofríos o sofocaciones. El síndrome de ansiedad es polimorfo. Pueden presentarse todos estos síntomas, pero casi siempre lo que existe es esta triada de síntomas patognomónicos: palpitaciones, sudoración y sensación de ahogo o disnea, una franca disnea. Entonces, nosotros como médicos vamos a identificar que existen 2 grandes tipos de ansiedades que la llamamos ansiedad como estado y también la ansiedad como rasgo. La ansiedad como estado se define a la presencia de síntomas ansiosos en un momento concreto, reactivo o no. Entonces aquí la ansiedad como estado, estamos hablando que está tanto la ansiedad normal, la secundaria a un estímulo, como en las fobias, o la ansiedad patológica, aquella que no se justifica por ningún agente causal, por ninguna causa concreta que lo explique, como el trastorno de pánico
que el paciente pues tiene una crisis de ansiedad sin que medie ningún tipo de estímulo aversivo. La ansiedad como estado en todo caso es fugaz, ¿verdad? Y es una característica. Mientras que la ansiedad como rasgo más bien tiene que ver con la forma de ser de mucha gente que desarrolla síntomas de ansiedad de manera crónica, ¿no? Es la tendencia durante un largo periodo de tiempo a enfrentarse o interactuar con un excesivo grado de ansiedad. Y como les digo, tiene que ver con algunos trastornos de personalidad, la personalidad evitativa, la dependiente, los obsesivos. Son pacientes que tienen un estado de ansiedad crónica, a veces subsindrómica, pero se define como ansiedad como rasgo. Como síntoma, la ansiedad suele estar presente en casi todos los trastornos mentales y por supuesto también puede presentarse secundario a una causa médica, ¿no? Aquí la ansiedad es conceptuada más o menos como el famoso estrés, ¿verdad? Es decir, es una respuesta subsindrómica de una crisis de ansiedad que vive con el individuo en respuesta a preocupaciones que le rodeen en el medio. Dentro de los trastornos de ansiedad jóvenes existe sin duda una amplia gama de trastornos, como el trastorno de angustia o de pánico sin agorafobia. Suele pasar que los pacientes que tienen crisis de ansiedad tienen temor a estar en lugares abiertos donde concurra mucha gente, porque simplemente lo que van a pensar es que van a tener una crisis de ansiedad y pueden tener dificultades para que se auxilie su crisis. Entonces, esos pacientes suelen quedarse en casa y tienen una conducta evitativa o con agorafobia, ¿no? En este sentido. O puede haber agorafobia, este temor a sufrir un infarto, este temor a lugares abiertos, sin que exista trastorno de pánico. Los diferentes tipos de fobias, hay un sinnúmero de fobia, y una fobia especial, característica, que es la fobia social, es decir, se desarrolla un síndrome de ansiedad cuando el paciente le toca hablar en público, ¿no? En algunos estudiantes, cuando pasan a dar una lección o van a exponer algún trabajo, desarrollan un síndrome de ansiedad. El trastorno obsesivo compulsivo, que es un problema social muy, muy importante, está dentro de los trastornos de ansiedad. En la última edición del DSM-5 se lo sacó, pero nosotros, o por lo menos nosotros lo seguimos manejando como un trastorno de ansiedad por los resultados. El trastorno de estrés postraumático, es decir, luego de un evento traumático, como, qué sé yo, el terremoto, ahora la pandemia, una violación, un asalto, un accidente, y el paciente queda ansioso después del evento traumático. El trastorno por estrés agudo es el mismo estrés postraumático dentro de los primeros 15 a 30 días. Y el trastorno de ansiedad generalizada, que no existe ningún desencadenante, ningún factor común, pero el paciente vive en una zozobra perpetua, sin explicación. Es el temor por el mañana, la ansiedad anticipatoria, y el paciente pues realmente tiene un síntoma, además del cuadro clínico de insomnio, porque piensa tanto en sus preocupaciones que no puede dormir. Luego hay que delimitar siempre los trastornos de ansiedad debido a alguna enfermedad médica. Por ejemplo, en el hipertiroidismo existe la coexistencia del aumento de los niveles de la hormona tiroidea, que ya generan unos síntomas clásicos de hipertiroidismo, pero además se desencadena crisis de ansiedad. El trastorno de ansiedad inducido por sustancias y finalmente los trastornos de ansiedad no especificados. Los trastornos de ansiedad son frecuentes, jóvenes. Para el tratamiento nosotros debemos recordar siempre estos fenómenos de potencial de reposo, de despolarización de la membrana, de repolarización de la membrana, de hiperpolarización de la membrana.
espero que lo recuerden porque es básico, ¿no? Aparte de eso, nosotros ya a estas alturas de la experiencia profesional, como que hemos llegado a la conclusión de que el hombre y el cerebro, o sea, específicamente el cerebro, es un órgano portentoso que tiene, por supuesto, todos los mecanismos de defensa. En general, el organismo tiene todos los mecanismos de defensa para, pues, enfrentar un proceso que amenace la integridad celular, el funcionamiento celular. Esto se observa mucho en los fenómenos de retroalimentación, ¿verdad? Que son muy variados y muy abundantes en la fisiología médica. En todas las especialidades nosotros vamos a ver cómo existe la tendencia del organismo a corregir por sí solo cualquier desbalance. Y otros que acontecen secundario a agresiones. Por ejemplo, si nosotros tenemos una solución de continuidad en la piel, una herida, esa es una puerta abierta para las infecciones y sale entonces los glóbulos blancos, pues a evitar que las bacterias del medio externo pues se diseminen y por tanto allí se produce la famosa lucha antígeno-anticuerpo. Es decir, en este sentido es un ejemplo de defensa del organismo ante las agresiones externas. Asimismo, vean ustedes, en términos generales, el cerebro tiene su propia marihuana, por ejemplo, la anandamida. Y la anandamida es una sustancia neurotransmisora ansiolítica por naturaleza que está presente sin duda en algunos eventos fisiológicos, ¿verdad? Y gracias a la presencia de esta sustancia cerebral que actúa en los receptores cannabinoides del cerebro, el hombre no, pues, o sea, no el 100% de las personas desarrollan trastornos de ansiedad, ¿no? Hay estudios que demuestran desbalance entre estos fenómenos naturales, es decir, defectos en la expresión génica de las enzimas que codifican tal o cual receptor o una enzima importante en este tipo de sustancias protectoras, neuroprotectoras, y de todas maneras una discapacidad o una incapacidad para que una persona enfrente de manera acertada los estímulos exógenos. Y así entonces el cerebro tiene su propio alcohol, el ácido gamma aminobutírico, claro, tiene su propia heroína o morfina, que son las encefalinas y las endorfinas, los opiáceos endógenos. Y entonces tiene la bomba de sodio y potasio, ¿verdad? Que está siempre propendiendo a que la célula esté en reposo. Y la sumatoria de células que van al reposo y que están siempre condicionadas genéticamente a estar en reposo, es lo que hace que pues el individuo prefiera el placer y no el dolor, y el reposo y no el trabajo, por supuesto. Y cuando entra sodio, pues existe una despolarización de la membrana, un potencial de trabajo, un potencial de acción, y se desencadena tal o cual función fisiológica. Pero inmediatamente la membrana celular, la bomba de sodio, saca el sodio, ¿verdad?, que ingresó a hacer trabajar a la célula y lo repolariza al potencial de reposo. Y entonces, por eso nos gusta hablar de ansiedad y adicciones, porque todas las drogas, jóvenes, todas, por una o por otra vía, el alcohol, la marihuana, la nicotina, el café, drogas pues como la cocaína, en definitiva, todas las sustancias adictivas, ¿verdad?, lo que provocan es que en vez de un ion sodio que ingrese a despolarizar la membrana, ingrese un ion cloro, ¿verdad? Y en cambio allí se hiperpolariza
Y en el estado de hiperpolarización, que es el estado de reposo máximo, es el estado de relajación, ¿verdad? Es el estado de la hipnoinducción. Y seguro entonces ese es el mejor estado en que el individuo quiere estar. Por tanto, las drogas siempre serán un problema porque el individuo siempre es incapaz de soportar un medio ambiente hostil y sobre todo una serie de circunstancias que se alejan del bienestar de la persona. Y la gente siempre va a propender a consumir una sustancia que lo relaje, ¿verdad? Allí vienen los famosos alcohólicos sociales. Cada 8 días tienen un patrón definido, trabajan durante toda la semana, se sobrecargan de estrés y el día viernes la mejor forma que tienen de relajarse pues es yendo a beber. Y de esa manera se establece un patrón adictivo, ¿no? Las adicciones son muy complejas, hay adicciones no a sustancias químicas, también adicciones comportamentales. Y estas adicciones comportamentales, en definitiva, lo que hacen es siempre, todas, por ejemplo, el juego, provocar sensación de bienestar. Porque no solamente hay el fenómeno de la adicción, en tanto en cuanto existe un episodio de relajación, de sedación, de analgesia, de hipnoinducción, sino que también las drogas estimulan el circuito de la recompensa, aumentan la dopamina en la vía mesolímbica, en la vía del placer, y a la par de que generan placer, están generando hiperpolarización. Y de esa manera, por supuesto, consiguen la eliminación de los síntomas de ansiedad, del estrés. Entonces, jóvenes, para entender los fármacos que utilizamos los médicos para tratar la ansiedad, para entender ese detalle, tenemos que necesariamente recordar los conceptos de potencial de reposo, de despolarización de la membrana y de repolarización. Y sobre todo la existencia de lo que nosotros llamamos un potencial posináptico inhibitorio, que se caracteriza, que es la hiperpolarización, ¿no? Por una salida masiva de potasio, por una entrada masiva de iones de cloro y la detención de la transmisión del impulso nervioso. Esto provoca todas las drogas adictivas. Y vamos a ver nosotros que los ansiolíticos son fármacos que se clasifican en dos grandes grupos. Los ansiolíticos benzodiazepínicos, las benzodiazepinas, y los ansiolíticos no benzodiazepínicos. Los médicos tienen la tendencia, evidentemente, de utilizar las benzodiazepinas por su potencial ansiolítico. No hay nada mejor que una benzodiazepina para controlar los síntomas de ansiedad, para que remita la crisis de ansiedad, que sin duda es un evento muy nocivo para los pacientes. Pero el mecanismo de acción de las benzodiazepinas, lo vamos a ver, es de provocar un potencial posináptico inhibitorio. Para ello lo que hace es abrir los canales de cloro y provocar una entrada masiva de iones de cloro, que lo que hace, por supuesto, es poner negativo la célula por dentro y de esa manera aumentar el potencial de reposo a menos 90 milivoltios. Recordemos que es en promedio menos 65 milivoltios el potencial de reposo en el cerebro, más menos 10. Y en todo caso, un potencial de reposo por encima de los 85 milivoltios ya induce al sueño, a la relajación. Entonces, jóvenes, las benzodiazepinas son fármacos
primero que tiene una estructura química muy interesante, ¿no? El nombre verdadero de las benzodiazepinas es 1,4 benzodiazepinas. Está formado por un primer anillo A, que es un hexagonal, un anillo benceno se llama, un segundo anillo que se llama diazepínico, es heptagonal, ¿verdad? Y sobre este anillo de 7 lados se incorporan 2 iones nitrógenos en la posición 1 y en la posición en el carbono 1 y en el carbono 4. De tal manera que por eso se llama 1,4 benzodiazepinas. Existe un tercer anillo hexagonal, sustrato 5-fenil, pero que de esta manera no tiene mayor importancia. Lo cierto es que las benzodiazepinas, así establecidas, es lo mismo, ¿verdad? También tenemos otro grupo de benzodiazepinas que en cambio se llama 1,5 benzodiazepinas. En estas todo está igual, excepto que la molécula de nitrógeno no está en el cuarto carbono, sino en el quinto. Y por eso se llama 1,5 benzodiazepinas. Existe otro grupo de benzodiazepinas que son 1,4 benzodiazepinas, pero que se diferencia porque existe un cuarto anillo, que es el anillo triazolo, que se incorpora a cualquiera de los 3 anillos en la práctica. Hay algunos tipos de benzodiazepina en esto. Forman un tercer tipo de benzodiazepinas y se nombran las triazolo benzodiazepinas. Es decir, en definitiva, las benzodiazepinas se clasifican en 3 grandes grupos. 1,4 benzodiazepinas, 1,5 benzodiazepinas y triazolo benzodiazepinas. Nosotros, existen un sinnúmero de moléculas de benzodiazepinas. Algunas tienen una vida media larga, algo así como de 48 a 60 horas. Otras tienen una vida media intermedia, algo menor a 24 horas, pero otras tienen una acción de vida media corta y por tanto las benzodiazepinas se van a clasificar por su nombre y por su apellido. Es decir, pueden ser 1,4 benzodiazepinas de acción de vida media larga, como el diazepam famoso, la mejor benzodiazepina, dura hasta 72 horas los efectos ansiolíticos. 1,4 benzodiazepinas de acción media, el clonazepam, que es hoy por hoy la benzodiazepina más prescrita en todo el mundo, no solamente en nuestro medio, el clonazepam. Y finalmente el 1,4 benzodiazepina de acción corta, como el lorazepam. Dentro del grupo existen otras más, ¿no? El consejo es que nosotros como médicos nos aprendamos unas pocas para no hacernos líos. Dentro del grupo de las 1,5 benzodiazepinas solo tenemos un solo tipo de fármacos que es de acción larga, de vida media larga, que es el quetazolam. Y por último, las triazolo benzodiazepinas, que tiene acción media, el famoso alprazolam, vida media intermedia, menor a 24 horas, alprazolam, y las triazolo benzodiazepinas de acción ultra corta, como el midazolam y el triazolam. Sin embargo, pues, por alguna razón que no se entiende, los médicos generales son más prescriptores de alprazolam que de clonazepam, mientras que los médicos especialistas recetamos más clonazepam que alprazolam. Cualquiera de estas benzodiazepinas, al tener un efecto de hiperpolarización, tiene efectos de tolerancia, que quiere decir que hay que aumentar las dosis para obtener los efectos. Y ahí ya vienen entonces también los fenómenos de abstinencia, porque una persona que está acostumbrada a dormir con 0,5 miligramos de clonazepam, después de 3 meses se toma el 0,5 miligramos de clonazepam y ya no concilia el sueño, tiene que tomar 1 miligramo. Entonces, ese fenómeno de aumentar la dosis para conseguir el efecto ya entra en el concepto de adicciones. El médico debe concebir las adicciones a una sustancia que necesariamente el individuo tiene que aumentar sus dosis
para conseguir el efecto deseado. Entonces, por eso que el alcohólico, evidentemente, que comenzó a tomar 2 cervezas y ya se embriagaba, después tendrá que tomar 3, 4, 6, y luego ya 12 cervezas, una java no le hace nada y tiene que seguir de largo. Tolerancia, ¿verdad? Y abstinencia, que cuando cesa el consumo se desarrolla un síndrome de ansiedad que rápidamente es controlado casualmente con la prescripción de fármacos ansiolíticos. Entonces, jóvenes, los fármacos, los ansiolíticos no benzodiazepínicos pueden ser antipsicóticos, como por ejemplo la quetiapina. Por acá tenemos a la quetiapina, porque el mecanismo de acción es diferente. Ya no tiene nada que ver el canal de cloro ni la hiperpolarización. Los fármacos ansiolíticos benzodiazepínicos son adictivos. Los fármacos ansiolíticos no benzodiazepínicos no son adictivos porque el mecanismo de acción es diferente. Y lo que son es antagonistas del receptor H1 y por esa vía producen sedación, hipnoinducción, es decir, también son eficaces los fármacos que controlan la ansiedad para corregir el sueño. Y por eso tenemos a la quetiapina y tenemos también a la mirtazapina como fármaco antidepresivo, que también tiene esta característica de ser antagonistas H1. Hay otros fármacos ansiolíticos no benzodiazepínicos que sí tienen el mecanismo de acción parecido al de las benzodiazepinas, es decir, abrir los canales de cloro con menor especificidad, y son, por ejemplo, la sopliclona y todos sus derivados. En definitiva, jóvenes, los médicos contamos ahora con un arsenal importante para controlar la ansiedad. Nos vamos a volver a ver en breve.